Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de topología. En esta ocasión vamos a ver un nuevo concepto, el concepto de base en espacios topológicos. Una base es básicamente un subconjunto o una subfamilia de elementos de la topología bajo los cuales vamos a poder escribir a cualquier elemento de la misma topología como unión de estos elementos de la base. Entonces vamos a comenzar. Bien, sea x, tau un espacio topológico y beta un subconjunto de la familia tau. Decimos que beta es base de tau o para tau si para todo abierto en tau, para todo elemento de la topología, U se puede expresar como unión de elementos de beta. Entonces vamos a ver tres ejemplos muy rápidos. En el próximo video vamos a ver algunos ejemplos un poco más complejos. Estos son fáciles de entender y para que comencemos a asimilar este nuevo concepto, vamos a tomar al espacio discreto, es decir, a un conjunto X con la topología discreta. Entonces, sabemos que en este caso la topología discreta consiste de todos los subconjuntos de X, es decir, la potencia de X. Esto incluye, por supuesto, a los conjuntos unitarios, es decir, a los subconjuntos que son conformados por un solo elemento del conjunto X. Y entonces notemos que si tomamos cualquier abierto U en la topología, vamos a poder expresar a U como la unión de los subconjuntos unitarios, donde vamos a tomar a los unitarios de los puntos que conforman a U. Es decir, si por ejemplo eh, tenemos que U es igual a x1, x2 hasta xn, entonces vamos a poder expresar a U como la unión de los unitarios de los puntos x y que conforman al conjunto U. Esto es bastante fácil de ver. Y entonces, una vez que hemos entendido lo que acabamos de explicar, entonces, según la definición de base para una topología, resulta que beta, definida como la familia de subconjuntos unitarios, es una base para la topología discreta. Los siguientes dos ejemplos son bastante sencillos también. Sea x, tau un espacio topológico. Entonces, pues trivialmente podemos expresar a cualquier abierto en tau como unión de elementos de tau, donde la unión pues es la unión de un único elemento que es el mismo. Por lo tanto, tau es base para tau. Y por otro lado, si tomamos a x igual a R2 y a tau, la topología usual en R2, la topología euclidiana, inducida por la métrica euclidiana, la forma usual en cómo medimos distancias en R2, entonces sabemos que cualquier abierto en R2 se puede escribir como unión de bolas abiertas. Las bolas abiertas pues son conjuntos abiertos y topológicamente hablando entonces forman parte de la topología tau. Por lo tanto, por lo que acabamos de mencionar, una base para la topología euclidiana en R2 pues serían la familia de todas las bolas abiertas eh, con centro en cualquier punto en R2. Bien, pues vamos a probar el siguiente teorema, que es una equivalencia para ver cuándo una familia de
elementos en tau es una base para dicha topología. Entonces, tomemos un espacio topológico, tau una topología y beta una familia de elementos en tau. Entonces los siguientes enunciados van a ser equivalentes. Por un lado, beta va a ser base para tau y eso va a ser equivalente a decir que para todo abierto U en tau y para todo punto X en ese subconjunto U, subconjunto de X, va a existir un elemento en beta tal que X se va a quedar contenido en ese elemento B y a su vez este subconjunto B se queda contenido en U. Bien, pues vamos a probar primero que el enunciado 1 implica el enunciado 2. Vamos a tomar un elemento en tau que llamamos U y un punto en U que vamos a llamar X. Por hipótesis, como beta es base para tau, entonces podemos escribir a el abierto U como unión de elementos de beta. Estos BI van a formar parte de beta para todo I en I mayúscula. Entonces, como X está en U, pues X también va a estar contenido en la unión de estas BIs. Esto lo que implica que existe una I0 en I mayúscula, tal que X va a estar en BI0. Si X está en una unión de conjuntos, entonces va a estar contenido en al menos uno de esos conjuntos que forma parte de la unión. Entonces escribimos, por supuesto, que BI0 está en beta. Y entonces acabamos de encontrar al subconjunto que forma parte de beta, tal que X pertenece a ese conjunto y a su vez se queda contenido en el abierto U, ya que tenemos lo siguiente. X, como sabemos, está en BI0 y este BI0 forma parte o se queda contenido en la unión de las BIs, ya que cualquier conjunto que forme parte de esta unión se va a quedar contenida en la unión. Y esta unión pues sabemos que es igual a U y entonces por lo tanto BI0 se queda contenido en U. Por lo tanto 1 implica 2 ha quedado demostrado. Vamos a probar ahora que 2 implica 1. Entonces sea U en tau y lo que vamos a demostrar es que U se puede escribir como unión de elementos de beta. Entonces, por hipótesis, para todo X en U existe un elemento que vamos a llamar B sub X en la familia beta, tal que ocurre lo siguiente. X pertenece a B sub X y este a su vez se queda contenido en el abierto U. Entonces podemos afirmar lo siguiente. La unión de los conjuntos Bx tales que X es elemento del abierto U se queda contenido en U. Por lo anterior, todas las Bx eh, que encontramos en beta tales que contienen cada una de estas Bx a su respectivo punto X en U, pues entonces tenemos
esta contención. Por otro lado, por la misma hipótesis, como X se queda contenido, es elemento de su respectiva Bx en beta, entonces podemos escribir que el conjunto unitario conformado por el punto X se queda contenido en el subconjunto Bx. Entonces, el abierto U, que podemos escribir como la unión de los subconjuntos unitarios de cada uno de sus puntos, pues se queda contenido en la unión de las Bx. Por lo tanto, U va a ser igual a la unión de dichos subconjuntos Bx por esta contención y por esta otra. Así hemos expresado a U como unión de elementos de beta. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Pues que beta es base para tau. Y terminamos la demostración de este teorema. Finalizamos con la siguiente definición. Sea X, tau un espacio topológico y gamma una familia de subconjuntos de X. Vamos a decir que gamma es una subbase de tau si la familia beta de intersecciones finitas de elementos de gamma es una base para tau. Entonces, este concepto de subbase se puede utilizar en distintas demostraciones que veremos más adelante. Entonces, en el siguiente video vamos a ver algunos ejemplos de bases un poco más complejos que los tres que vimos en este video para irnos familiarizando un poco más con el concepto de bases.